expresado en moneda nacional, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos nosotros, la que se pasaba. Bueno. Vimos también, ¿verdad? Con algo bien importante, lo que es la apreciación y depreciación, ¿verdad? Dentro, pues, claramente de este contexto de un tipo de cambio nominal. Y nosotros, jóvenes, estábamos, pues, haciendo una parte gráfica, ¿verdad? Respecto a lo que es el tipo de cambio, ya dentro del contexto de un mercado cambiario, ¿verdad, jóvenes? Porque claramente, jóvenes, sí, es importante analizar el tipo de cambio dentro del contexto de un mercado, porque claramente como se relaciona, ¿verdad, jóvenes? Con un precio, pues claramente tiene que tener un mercado en particular, como ustedes han visto, por ejemplo, microeconomía 1, también lo que es, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, de la IS, LM, ¿verdad? Pues van asociados siempre a un mercado. El tipo de cambio, como es un precio, pues también tiene que ir asociado a un mercado en particular. En este caso dijimos de que es un mercado, es cambiario, ¿verdad? Un mercado cambiario. Acá, jóvenes, tenemos nosotros lo que es la demanda de dólares, claramente, pues ustedes saben de que tiene un comportamiento pues decreciente. Y acá tenemos lo que es una oferta de dólares, ¿verdad? En este caso es creciente la parte de la curva. Sería ese. Aquí tengo oferta y demanda de dólares. Coloquémosle para que comprendamos sub 0 y sub 0, que es un escenario inicial, ¿sí? Respecto a lo que vamos a explicar más adelante. Bueno, acá tenemos lo que es, ¿verdad, jóvenes? El precio. ¿Sí? El precio, acaba el precio en el eje Y. Y acá tenemos entonces la demanda de dólares, ¿verdad? Sí, dentro de la economía. Sí, en este caso, dentro de nuestra economía, la demanda de dólares. Es importante comprender esto. Nosotros en este caso, pues tenemos, ¿verdad, jóvenes? Lo que es un equilibrio, ¿verdad? En el mercado cambiario. Pues hagan de cuenta, ¿verdad, jóvenes? En este mercado cambiario, ¿verdad? Tenemos un equilibrio, ¿sí? Con un tipo de cambio, por ejemplo, de 8. ¿Sí? Un tipo de cambio de 8. Bueno, es importante, eso es lo que estábamos mencionando, ¿verdad, jóvenes? Pues el último día de clase, un equilibrio en el mercado cambiario, ¿sí? En el mercado cambiario. Bueno, entonces, jóvenes, se aumenta, ¿sí? El precio del dólar. ¿Qué pasa con el quetzal? Pues el quetzal se deprecia, ¿verdad? ¿Sí? O sea, la oferta de dólar aumenta, ¿sí? La oferta de dólar aumenta. Es lo que, como digo, eso es un recordatorio de lo que nosotros pues, estábamos pues, analizando, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Lo que estamos analizando pues el último día de clase, ¿verdad? Cuando se aumentan los precios del dólar, ¿qué pasa con el quetzal? El quetzal se deprecia, ¿sí? La oferta de dólar pues aumenta, es decir, se ofrece mayor cantidad de dólar en el mercado cambiario, ¿verdad? En el mercado cambiario. Y jóvenes, si disminuyen los precios del dólar, ¿qué pasa con el quetzal? Pues el quetzal se aprecia. Entonces, jóvenes, la demanda de dólar, pues, aumenta, ¿verdad, jóvenes? Aumenta, ¿sí? Aumenta. Entonces, jóvenes, si baja la cantidad de quetzales, ¿sí? En este caso, pues, que debo de pagar por cada dólar, ¿verdad? Bueno, entonces hay muchos escenarios que claramente uno puede ir analizando, ¿verdad? Pues, ir analizando, ¿sí? Ir analizando. Bueno, ahora, jóvenes, dentro de este contexto, ¿sí? Dentro de este contexto, jóvenes, nosotros, pues, podemos ir viendo, ¿verdad? Algunos determinantes, ¿sí? Determinantes que claramente que hagan, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Que hay un desplazamiento, ya sea de la oferta o demanda de dólares dentro de la economía. Es importante esto, porque, jóvenes, si hay movimientos, mucho ojo, si hay movimientos dentro de un mercado cambiario, ¿qué variable debe de cambiar? Díganme ustedes. Si hay movimientos dentro del mercado cambiario, movimientos, ¿qué variable debe de cambiar? El precio de las monedas. Exacto, el precio relativo, ¿verdad? En este caso, pero en este caso, este precio. Pues cuando hay movimientos, como dijimos la clase pasada, esta variable es la que va a cambiar, ¿sí? Esta variable es la que va a cambiar, ¿sí? Entonces, como dije yo, ¿verdad, jóvenes? Si hay un aumento, sí se recuerdan que se acabó de mencionar, si hay un aumento, vean, en el precio de dólar, ¿verdad, jóvenes? Que es lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Sí. Sí, si hay un aumento en el precio de dólar, jóvenes, ¿qué pasa con el quetzal? El quetzal pues se deprecia, hay una depreciación del quetzal, ¿sí? Sí, hay una depreciación del quetzal. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa con la oferta de dólar? Ustedes como economía, o sea, como economía local o economía doméstica. Entonces, la oferta de dólar aumenta, ¿sí? Aumenta. En este caso, si hay un incremento, jóvenes, en el precio de dólar, ¿sí? Y jóvenes, si disminuye el precio del dólar, pues, ¿qué pasa? Si disminuye el precio del dólar, pues el quetzal, pues se aprecia, ¿verdad, jóvenes? Pues se aprecia, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué? Porque claramente ustedes por un dólar, ¿qué pasa? Deben de dar, ¿qué? Menos quetzales, ¿verdad? Menos quetzales, ¿sí? Menos quetzales, ¿sí? Entonces, jóvenes, la demanda de dólares aumenta, ¿verdad? Sí, porque por cada dólar, ¿ustedes qué van a dar? Pues van a dar menos quetzales, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me entienden? Como hagan de cuenta que es como la compra de bienes, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, ¿qué pasa? Jóvenes, ¿qué pasa si aumenta el precio de un bien, por ejemplo? Ustedes claramente pues dejan de consumir ese bien, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ¿verdad? Digamos una parte micro, pero en este caso en particular lo estamos viendo dentro de un mercado cambiario, ¿sí? Dentro de un mercado cambiario. Bueno, ahora jóvenes, vamos a ver variables que claramente hagan, ¿verdad, jóvenes? De que existan desplazamientos en esta curva que estamos analizando pues el día de hoy. Entonces, coloquemos acá determinantes, coloquemos, perdón, modelos de determinación del tipo de cambio. En este caso, jóvenes, hablamos del tipo de cambio nominal, ¿verdad? Sí. Entonces, jóvenes, vamos a ver qué variables en este caso pues pueden cambiar, ¿verdad, jóvenes? Lick, ¿Qué? ¿puedo hacerle una pregunta? Perdone. Del anterior, ¿qué significa DO, dólar, Ah, y no, esta es la SO, demanda de dólar? dólares. Ah, ok. Este D sub cero es un escenario inicial y ese sub cero es la oferta de dólares. Ese cero que estoy colocando acá es inicial, un escenario inicial. Esa es oferta. Sí, oferta, exacto. Demanda y oferta. Lo que pasa es que como hacemos desplazamientos, les colocamos, por ejemplo, ese es uno para ir diferenciando, ese sub cero, ese sub 2 para ir diferenciando. ¿Sí? Ok, y Para que no. en las X tenemos el precio del quetzal. No, acá tenemos la cantidad de dólares. Es quality, Ah, ok. ¿verdad? Acá tenemos la cantidad de dólares que uno puede hacer ofrecer o demandar dentro de una economía. Y en las Y, Acá tenemos lo que usted me está dedicando, el precio. Acá tenemos el precio. precio del dólar. Es que sería básicamente los precios, ¿verdad? Sí, respecto del quetzal y el dólar, que claramente es el tipo de cambio, ¿sí? Ah, ok, De gracias. cambio nominal, sí. Entonces, gracias por preguntar. Bueno, ahora, jóvenes, entonces nosotros, sí, vamos a ir viendo esto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué variables pueden afectar lo que es, ¿verdad, jóvenes? El tipo, básicamente el mercado cambiario, ¿verdad? Tenemos el número uno, jóvenes, lo que es un enfoque monetario. El número dos tenemos lo que es un enfoque de portafolio. Y número tres, pues tenemos acá lo que es un enfoque BIR, ¿verdad, jóvenes? Ahí eso, pues eso es parte de también una parte de investigación que ustedes tienen que ir haciendo, que es un enfoque más utilizado, jóvenes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el más utilizado, ese que tenemos acá. Es el enfoque más utilizado dentro de la economía, ¿verdad? Bueno, entonces veamos en este contexto, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Entonces tenemos acá, jóvenes, este modelo BIR que ustedes ven acá. Vamos a colocarlo acá. ¿Qué es lo que me está indicando, verdad? Todos son modelos de tipo de cambio basados en un comportamiento de equilibrio, que es claramente como nosotros, ¿verdad, jóvenes? Vamos a ir pues viendo esto, basados en un comportamiento de equilibrio, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, entonces, jóvenes, tenemos que el tipo de cambio, ¿verdad? Sí. El tipo de cambio en este caso, por ejemplo, el día de hoy, que es sub T, pues en función de qué está, porque claramente tiene que estar en función, ¿verdad, jóvenes? De lo que se le conoce, coloquémoslo acá como fundamentales, ¿verdad? Entonces, explico esta parte. ¿Sí?
Entonces, el tipo de cambio, jóvenes, claramente, ¿verdad? Sí. También depende, ¿verdad? De lo que es las fundamentales. Jóvenes, mucho ojo, ¿verdad? Se recuerdan de que cuando hablamos, ¿verdad, jóvenes? F, en este caso, ¿verdad? Sí. Es una razón de dependencia, ¿verdad? Lo que me está indicando que el tipo de cambio, pues depende de qué, de los fundamentales. Pero, jóvenes, cuando nos referimos a los fundamentales, acá hacemos referencia, ¿verdad? Hacemos referencia en este caso a lo que se le conoce, ¿verdad, jóvenes? Como determinantes de largo plazo, sí, de largo plazo. O sea, esto lo estamos viendo desde largo plazo, ¿verdad? Sí. Vean, pues, jóvenes, acá es importante, pues, ir analizando esto, ¿verdad? Sí. Esto, pues, se puede ir viendo, por ejemplo, con correlaciones, que ustedes ya manejan esto, ¿verdad? Con la parte de correlaciones, ¿sí? Y viendo la correlación entre variables. Y claramente mediante correlaciones que, como les digo, ustedes ven en su curso de econometría, de estadística, ¿verdad, jóvenes? Ustedes pueden construir, ¿verdad, jóvenes? Las variables de largo plazo, ¿sí? Que claramente pueden desplazar, ¿verdad, jóvenes? Ya sea la oferta agregada, perdón, ya sea la oferta o bien la demanda, jóvenes, de dólares respecto a la moneda nacional, ¿verdad? Entonces ustedes, como les digo, mediante correlaciones, ustedes vayan haciendo, ¿verdad, jóvenes? Lo que se vayan haciendo dentro de la economía, ¿sí? De largo plazo, claramente, se pueden construir variables, ¿verdad? Que pueden desplazar ya sea la oferta o demanda de dólares respecto a la moneda nacional, ¿verdad? Sí. Eso es lo que se hace con nuestros determinantes. Entonces, tenemos una serie de determinantes, claramente, ¿verdad, jóvenes? De determinantes. Entonces, por ejemplo, vamos a ir manejando algunas, ¿verdad? Vean acá. Por ejemplo, el tipo de cambio. Vean, por ejemplo, en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad, jóvenes? ¿En función de qué está? O sea, aquí tenemos los fundamentales, ¿verdad, jóvenes? Como les digo, ¿sí? Que son determinantes de largo plazo. Acá, disculpen, me faltó colocar de largo plazo. Entonces tenemos, vean, jóvenes, por ejemplo, tengo ya asterisco. Ya asterisco, jóvenes, que es el ingreso extranjero, ¿verdad? O el Producto Interno Bruto del extranjero, ¿verdad? Acá tengo CP, ¿verdad, jóvenes? Esta CP es el precio de los commodities. Acá tenemos REM, que en este caso son las remesas. Y acá tenemos M1, que en este caso ya saben ustedes que es el medio circulante. ¿Sí? Entonces coloquemos acá, jóvenes. ¿Dónde, verdad? Para ir entendiendo esto. ¿Dónde? Para ir colocando cada variable. Nick, perdone, ¿cómo dijo el último después de las remesas? Ahorita lo voy a colocar acá, no se preocupe. Gracias, Nick. Ahorita lo voy a colocar. Tengo ya asterisco, ¿verdad, jóvenes? Acá. Acá sería igual, jóvenes, al ingreso externo. O sea, al PIB, ¿verdad? El extranjero. Ingreso externo. Luego, ¿qué tenemos acá, jóvenes? Acá tenemos lo que es entonces CP, o sea, C.P. Esto aquí es igual, jóvenes, al precio de los commodities, ¿verdad, jóvenes? Luego tenemos acá REM, que son las remesas familiares. Y luego tenemos acá lo que es M1. Entonces el M1, jóvenes, acá es al medio circulante, que ustedes lo vieron en su curso, si no estoy mal, de macroeconomía 2, ¿verdad, jóvenes? Porque claramente el medio circulante, ¿qué es, jóvenes? Básicamente es un determinante que ustedes saben que va afectando a quién, jóvenes. Básicamente afecta al mercado de dinero, ¿verdad? Mediante una política. ¿Se recuerdan de esto, verdad, jóvenes? El M1. Vieron ustedes en macroeconomía 2, aplicando política fiscal, política monetaria expansiva o contractiva, ¿verdad, jóvenes? O contractiva, ¿sí? O contractiva. Esto es importante, ¿verdad? Que hagamos un recordatorio también del M1. ¿Vieron? Bueno, jóvenes, entonces empecemos con ya asterisco, que claramente, ¿verdad, jóvenes? Es el producto pues en el extranjero, ¿verdad? Bueno, veamos qué signo tiene acá, ¿verdad? O sea, qué signo o qué relación tiene, sí, claramente, ¿verdad, jóvenes? Lo que es el ingreso nacional con el tipo de cambio, ¿verdad? En este caso, nominal, en el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué pasa en este caso? Pues con la moneda, ¿verdad? Jóvenes, ¿qué pasa en la economía? Bueno, ¿qué pasa, verdad, jóvenes? Si hay una mejora, hay un incremento en el ingreso externo, jóvenes.
Bueno, entonces, básicamente aquí hay un crecimiento de producto en el extranjero. Bueno, ¿qué pasa acá, jóvenes? ¿Aumentan las exportaciones? Aumenta las exportaciones, sí, puede verse de ese caso, ¿verdad? Aumenta las exportaciones, ¿sí? Jóvenes, si hay un aumento en las exportaciones, en este caso, digamos, desde este punto de vista, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué pasaría con el tipo de cambio, verdad, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué pasa con el tipo de cambio nominal, verdad, jóvenes? Nominal. Se aprecia, se deprecia. ¿O qué moneda es más valiosa, jóvenes? ¿El quetzal o el dólar? El dólar, licenciado. Dólar, ¿verdad, jóvenes? Vean, pues, jóvenes, acá. Igual lo que dijo también Camilo tenía razón, ¿verdad, jóvenes? Si aquí claramente, ¿verdad, jóvenes? Hay ¿sí? un incremento, un crecimiento de producto en el extranjero, es mucho más valioso, ¿verdad? El dólar, ¿sí? Su precio tiende a aumentar. O sea, básicamente, jóvenes, acá, por lo que hemos las relaciones, ¿verdad? Acá claramente, ¿verdad, jóvenes? Es mucho más valioso el dólar, ¿sí? En comparación, ¿verdad, jóvenes? Con el quetzal, ¿sí? Con el quetzal. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué pasaría con el tipo de cambio nominal, en este caso? Si es más valioso el dólar. ¿Se aprecia o se deprecia? ¿Se deprecia? Se deprecia. Hagan de cuenta, igual, hagan de cuenta que en la economía, ¿verdad, jóvenes? Van a haber más dólares, más dólares. Entonces, jóvenes, ¿qué pasaría con el tipo de cambio, verdad? Sí, nominal. Va a aumentar. Va a aumentar, sí. Entonces, ¿cuál es el signo esperado? ¿Negativo o positivo? Positivo. Positivo. Bueno, hagan de cuenta, jóvenes, ustedes por $1 van a dar más quetzales o menos quetzales. Más quetzales. Más quetzales. Bueno, pongamos de este contexto, ¿verdad? Menos que tal. Menos. Hagan de cuenta que en la economía, ¿verdad, jóvenes? Hay más dólares, sí. Hagan de cuenta, sí. Porque claramente hay un crecimiento, ¿verdad? Del producto en el extranjero. Entonces, en una economía como la de nosotros van a haber más dólares, ¿verdad, jóvenes? Sí. Entonces, jóvenes, si hay más dólares dentro de la economía, ustedes van a pagar más o menos por esos dólares. Bueno, coloquémosle con los bienes, ¿verdad, mucha? Si hay abundancia de bienes dentro de una economía, ¿ustedes pagan más o pagan menos? ¿Pagamos menos, licenciado? Exacto. Menos. Entonces, básicamente, como le digo, ustedes véanlo desde este contexto. En la economía hay muchos dólares. Entonces, ¿qué hacemos, mucha? ¿Pagamos más o menos por el dólar? Tenderíamos a pagar menos. Exacto. Tendemos a pagar menos, ¿verdad, jóvenes? Porque claramente hay muchos dólares en la economía. Pues, ¿qué sucede? ¿Sí? El signo esperado, jóvenes, es negativo, se recuerdan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente, jóvenes, ¿sí? Se está, ¿qué? En este caso, apreciando, ¿verdad, jóvenes? En este caso, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Se aprecia. ¿Se recuerdan que cuando hay una apreciación del tipo de cambio, jóvenes, cuál es el signo esperado? Es negativo, ¿sí? Negativo. Jóvenes, claramente el ingreso, ¿verdad? En el extranjero es una variable totalmente diferente, ¿verdad? Al precio. Entonces, jóvenes, como es totalmente diferente al precio, esto lo que va a provocar, ¿qué va a hacer, jóvenes? Un desplazamiento, ¿verdad? Sí. Un desplazamiento de la oferta, ¿verdad, jóvenes? De la oferta. Veamos acá. Acá tenemos. Nuevamente voy a hacer la gráfica, disculpen, acá. Acá tenemos nuevamente, acá tenemos ese sub 0, ¿verdad? ¿Ven? Coloquémoslo acá y aquí coloquémoslo entonces de sub 0, ¿verdad? Entonces aquí, jóvenes, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un desplazamiento, jóvenes, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Claro, hacia abajo. Vean, acá tenemos entonces, ¿verdad, jóvenes? Tenemos, por ejemplo, un tipo de cambio, ¿verdad? En equilibrio de 8.
Y acá tenemos de cuánto, por ejemplo, la cantidad de dólares. En este caso no importa todavía, no me importa. Bueno, pero vean, claramente, vean, va a haber un desplazamiento hacia abajo, ¿verdad? Vean, hacia abajo. Vean, hacia abajo porque claramente, ¿verdad, jóvenes? Vean. Con la misma cantidad de quetzales, ¿verdad, jóvenes? Que tengo yo en la economía, claramente, pues, voy a yo en este caso, pues, ofrecer, pues, menos, ¿verdad, jóvenes? Menos dólares, ¿verdad? Vean. Vamos a hacer menos, perdón, acá. Entonces, vean acá. Hay un desplazamiento, ¿verdad? Entonces, jóvenes, aquí claramente, por ejemplo, lo coloquemos de 720. Entonces, hay jóvenes que hay una apreciación, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuándo? En este caso, ¿verdad? Vean, hay un incremento, ¿verdad? En el producto del extranjero. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el signo esperado? Es negativo. Vean, el signo esperado es negativo. Es negativo. Bueno, aquí, si quieren ustedes, ¿verdad, jóvenes? Le pueden colocar uno, ¿verdad? Para ir identificando, ¿verdad? El uno, ¿sí? O sea, ese es uno, ¿sí? Entonces, jóvenes, acá, básicamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que por la misma cantidad de quetzales, ¿sí? Por dólar, habrá una mayor cantidad de dólares, ¿sí? En la economía, ¿sí? En la economía. Yo les dije por qué, ¿verdad? Igual creo que Camilo también me lo dijo, claramente, Flip. pues, si tienen una mayor o un mayor poder adquisitivo en el extranjero, ¿qué hacen? Pues pueden comprar, por ejemplo, más en una economía local, ¿sí? Haciendo claramente que exista más dólares en una economía, por ejemplo, como en Guatemala, Flip, ¿sí? una pregunta. ¿Sí? ¿El ingreso externo aumentaría porque incrementaron las exportaciones? Ah, no vea, pues haga de cuenta que por X o Y motivo, ¿verdad? Sí, hubo un incremento en el ingreso externo, ¿verdad? Acá no estamos indicando el por qué, ¿verdad? Porque claramente, lo que usted me dijo, ¿verdad? Sí, acá no estamos indicando el por qué, solamente asumimos de que hubo un incremento en el ingreso externo, ¿sí? Nada más, eso lo asumimos ahorita. ¿Y el ingreso externo se refiere al ingreso que el país tiene por algo que pasa fuera del país? ¿Cuál? Este ingreso externo. Ajá, es que no entiendo eso. Haga de cuenta que es el ingreso de Estados Unidos. Si mejora, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en Estados Unidos, lo que usted me está diciendo, bueno, entonces, ¿qué pasa ellos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en este caso? Pues, por ejemplo, ellos pueden exportar más aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí. Sí, o por ejemplo, pueden importar más, por ejemplo, pueden importar más en Guatemala, ¿verdad? Ellos importan más, claramente, ¿verdad? Están comprando la economía guatemalteca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En Guatemala van a haber muchos dólares, Entonces ¿me sí entiende? aumentaron las exportaciones. Por ejemplo, en Guatemala. Ajá. Sí, en Guatemala se puede decir de que sí, ¿verdad? Se puede decir de que sí. Sí, Ah, hay un ok, incremento en gracias. exportación, pero en la economía nacional. Pero en este caso solamente estamos analizando, ¿verdad? Esta parte, sí. Ok, gracias. Pero sí se puede que haya un mejoramiento de las exportaciones en la economía nacional, ¿verdad? Bueno, pues eso lo vamos a analizar después. Pero eso es lo que ocurre. Ahora, jóvenes, ¿qué pasa con el precio de los commodities? En este caso, jóvenes, el precio de los commodities, ¿qué pasa si hay un incremento, verdad, jóvenes, acá? Por ejemplo, coloquémoslo acá, o mejoramiento en el precio, o un incremento en el precio de los commodities. Bueno, aquí ustedes ya saben, eso, ya saben ustedes, ¿verdad, jóvenes? Entonces, jóvenes, ¿qué pasa si hay un incremento en el precio de los commodities? ¿Qué pasa con el quetzal? ¿Se aprecia o se deprecia? ¿O qué pasa, verdad, en este caso, con el tipo de cambio? Tal vez estoy equivocado, Lick, pero asumo que se quedan iguales. No veo por qué afectaría. Bueno, vean, pues, jóvenes, ¿qué sucede en este caso, verdad? En este caso, pues, los commodities, ¿verdad, jóvenes? Porque claramente es un producto de exportación, ¿verdad, jóvenes? Que claramente, pues, los principales productos de exportación de un país, ¿verdad, jóvenes? Pues básicamente la demanda de los commodities, pues, en el mercado nacional, pues, básicamente, sí, es relativamente estable, ¿verdad, jóvenes? Relativamente estable, con poca variabilidad, ¿verdad? Con poca variabilidad, ¿sí? Bueno, coloquemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué pasa, verdad, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué pasa? Jóvenes, digamos, ustedes son commodity en Guatemala. Petróleo. El petróleo. Los demás jóvenes, digamos, un otro commodity más. El café, ¿Perdón?
El café, coloquémosle el café mejor, coloquémosle el café para que vayamos entendiendo, ¿sí? Jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el quintal de café, jóvenes, se vende más alto en el mercado mundial? ¿Qué pasa? El ingreso por exportaciones va a incrementar en Guatemala. Exacto, ¿verdad, jóvenes? Exacto, sí. Exacto, ¿verdad, jóvenes? Sí. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa en este caso, verdad, jóvenes? El precio de la exportación de ese commodity, jóvenes, aumentará, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa, verdad, jóvenes? Como el precio del commodity, claramente, en este caso del frijol, aumentó. ¿Qué pasa, jóvenes? Habrá mayor flujo de capital, ¿sí? Habrá mayor flujo de capital, ¿sí? Habrá mayor flujo de capital, ¿verdad, jóvenes? Como dice, pues, en este caso, pues, Camilo, ¿verdad, jóvenes? Hay un mejoramiento, ¿verdad, jóvenes? En nuestra balanza comercial, ¿sí? Porque aumentan exportaciones. Entonces, jóvenes, como hay un aumento, en este caso, de las exportaciones, ¿sí? Relativamente, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué pasa con el tipo de cambio entonces? ¿Se aprecia o se deprecia? Se aprecia. Se aprecia nuevamente, ¿verdad, jóvenes? Básicamente ocurre muy parecido a lo que pasa en el escenario con el ingreso extranjero, ¿verdad? Vean, entonces, jóvenes, el tipo de cambio, ven, se aprecia, ¿verdad? Jóvenes, entonces, ¿cuál es el signo esperado? Es negativo. Vean, es negativo, ¿sí? Es negativo. Jóvenes, ahora, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué pasa, jóvenes, con las remesas? Con el tipo de cambio. ¿Qué creen ustedes que pasa? Si hay más remesas en el mercado nacional, jóvenes. Sí, Sebastián. El licenciado solo tiene una pregunta. En el caso de que fuera un commodity que Guatemala no produzca y por tanto se importe, el efecto va a ser al revés. Usted, en caso contrario, por ejemplo, con otro país, Sí, por ejemplo, que Guatemala importa petróleo y se aumente el precio del petróleo. aumento de precio de petróleo. Bueno, en este caso, pues, vea, pues, Entonces aumentarían las importaciones, ¿no? usted dice un commodity que Guatemala no importa, algo así como, bueno, si quiere me repite la pregunta, disculpe. Sí, un commodity que Guatemala no produzca y que por tanto tenga que importarlo. Ah, bueno, vea, pues, es que los determinantes, ¿verdad? En este caso en particular, básicamente hacen que hagan desplazamientos o que básicamente provocan, ¿verdad? Hay una apreciación, una depreciación, pues serían estos que son los principales, ¿verdad? En este caso, si un commodity que claramente, pues, o un bien que usted me está indicando, que Guatemala, pero el petróleo, joven, es un commodity, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿qué dicen los demás? ¿El petróleo es un commodity en Guatemala? ¿Le importa mucho o no? Bueno, importamos derivados de petróleo, no el petróleo en sí. Entonces, ¿cuáles son los commodities en Guatemala, verdad, jóvenes? En Guatemala. Tal vez podemos decir hierro. Importamos hierro. Bueno, ustedes no sé si vieron esto, bueno, es que no sé, no sé si lo vieron en algún curso ustedes, ¿verdad, jóvenes? En algún curso de lo que han visto, ¿verdad? Anteriormente. ¿Sí? Entonces, los commodities en Guatemala, pues el café, por ejemplo, el banano, el azúcar, el cardamomo, ¿sí? Bueno, el Lick, petróleo. pero Sebastián le está preguntando acerca de lo que importamos, Ah, no lo que pero, producimos. exacto, pero como le digo, bueno, en este caso, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el petróleo, ¿verdad? Que nosotros lo importamos, ¿verdad? Sí. Ah, usted dice como importación, ¿verdad? Si no disculpe, creo que no he entendido la pregunta, disculpe, sí, como importación. Bueno, en este caso, pues, el tipo de cambio, sí, ya lo entendí, disculpe, no he entendido la pregunta, sí, perdón, sí. En este caso, pues, habría una depreciación, ¿verdad? Sí. Ya cambiaría la situación, sería todo lo contrario. Sí, Sebastián, gracias, disculpe la confusión ahí, sí. Sí, sería básicamente lo que usted me está indicando, sería todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Porque lo están viendo desde el punto de vista del otro país, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, En licenciado, este caso gracias. sería, disculpe, no lo había comprendido, sí, claramente, gracias, disculpe. Sí, en este caso existiría una depreciación, ¿verdad? De la moneda, ¿verdad? Sí, de la moneda, sí. Sí, porque, bueno, porque existe una depreciación, ¿verdad, Sebastián? Como usted ve, ¿verdad? Sí, que claramente es un producto necesario para el país. Usted, ¿qué haría como oferente, verdad? Como oferente. ¿Usted pagaría más, sí, por ese dólar o menos para comprar en el extranjero?
¿Usted cómo Eh, compra en el extranjero? Compramos con dólares, ¿verdad? sí, aumentaría mi demanda de dólares. Exacto, usted viene. Bueno, yo lo que quiero, ¿verdad? Es claramente comprar, ¿verdad? Ese bien. Entonces, ¿tengo que pagar qué? Tengo que pagar más por ese dólar. Todo lo que usted me está indicando está en lo correcto. Existiría una depreciación, sí, porque está pagando más por el dólar. Disculpe, no le había entendido la pregunta, disculpe. Bueno, jóvenes, disculpen, acá se me había olvidado, pero vean acá, ¿sí? Acá, al igual que pasó con la mejora, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Del ingreso extranjero, acá, con el precio de los commodities, jóvenes, ¿sí? Lo que sucede es que claramente también va a haber un desplazamiento, vean, de la oferta de dólares, ¿sí? Va a haber un desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento hacia abajo, ¿verdad? Vean, disculpen, acá no se ha indicado. Hay un desplazamiento, vean, también hacia abajo, ¿sí? Hay un desplazamiento hacia abajo. Ahí estamos, ¿verdad? Disculpen, no lo había colocado, ¿sí? Bueno, ahora, jóvenes, con las remesas no tanto problema. Jóvenes, si hay un flujo de remesas en Guatemala, obviamente, hacia Guatemala, ¿qué pasa con el tipo de cambio entonces? O sea, por eso se deprecia. Se aprecia. Se aprecia, ¿verdad, jóvenes? Claramente, ¿verdad? Porque si en Guatemala hay un flujo o incremento de remesas familiares, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Pues el tipo de cambio, pues se aprecia, ¿verdad, jóvenes? Pero, jóvenes, vean, si hay un incremento de las remesas familiares, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué pasa con el tipo de cambio, vean? El tipo de cambio, pues, se aprecia, porque claramente hay más dólares dentro de la economía, ¿verdad? Sí. Entonces, acá nuevamente, ¿verdad, jóvenes? Lo que va a pasar es que habrá un desplazamiento, vean, de la oferta de dólares, ¿verdad, jóvenes? Vean, desplazamiento claramente hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. Bueno, ahora, jóvenes, acá, ¿qué pasa con lo siguiente? Con el medio, con lo que es el M1. Jóvenes, ¿qué pasa acá? Si aplicamos, por ejemplo, ¿verdad, jóvenes? Una política monetaria expansiva, ¿sí? Una política monetaria expansiva. Pero, jóvenes, ¿qué pasa si incrementamos el medio circulante, jóvenes, sí? ¿Qué pasa? O sea, es equivalente a una política monetaria expansiva. Entonces, jóvenes, ¿qué efecto generaría sobre el tipo de cambio nominal? ¿Se aprecia o se deprecia? Se deprecia, Lee. Se deprecia, ¿verdad, jóvenes? Claramente, ¿sí? Tenemos más moneda nacional que moneda extranjera, jóvenes. Es decir, claramente, por $1, ¿ahora qué? Vamos a pagar claramente más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo mucha moneda, jóvenes, mucha moneda dentro de la economía, ¿verdad? Tengo mucha moneda nacional, ¿sí? Tengo mucha moneda nacional. Entonces, como tenga mucha moneda nacional, ¿qué sucede, jóvenes? ¿Sí? Yo claramente, jóvenes, ¿sí? Por un dólar voy a pagar más, ¿verdad? ¿Pero a qué se debe eso, jóvenes? Claramente a un efecto inflacionario, ¿verdad? Porque claramente al aplicar una política monetaria, jóvenes, expansiva, ¿qué estoy haciendo, jóvenes? ¿Qué pasa con el precio del quetzal, jóvenes? En este caso, ¿se abarata o no? Estimo yo que por lo Sí, mismo se que abarata. está diciendo que hay demasiado dinero circulante, entonces no hay como una reserva, por así decirlo, que compense todo ese dinero que está en circularización. Exacto. Entonces, jóvenes, ¿qué pasa con la moneda nacional? Pues se abarata, ¿verdad? Se abarata, ¿sí? Hay un abaratamiento, ¿verdad? Porque ustedes saben de que cuando hay inflación mucha, realmente hay un abaratamiento de la moneda nacional. ¿Por qué, jóvenes? Claramente, ¿verdad? Hay mucho circulante dentro de la economía, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, acá, lo que va a pasar con el tipo de cambio nominal es que se deprecie. Entonces, jóvenes, ¿cuál es el signo esperado acá? El signo esperado es positivo o negativo, jóvenes. Es positivo, acá es negativo y acá es positivo, ¿verdad? Vean. Entonces, jóvenes, acá hay un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, jóvenes. Hacia arriba, licenciado. Exacto, vean, hay un desplazamiento hacia arriba, jóvenes, vean acá. Desplazamiento hacia arriba, acá tengo nuevamente, ¿verdad? S sub 0, perdón. Y acá tengo S sub 1. Provocando, ¿verdad, jóvenes? En este caso en particular, vean, que mi moneda, pues se deprecie, ¿verdad? Vean. O sea, por cada quetzal, o por cada dólar, perdón, jóvenes. ¿Ahora qué? Voy a dar
pues más quetzales, ¿verdad? Más quetzales. Coloquémosle 8.50, por ejemplo. Eso tiene sentido, ¿verdad? Como digo, esos determinantes, ¿verdad, jóvenes? Que son de largo plazo, pues tienen que tener sentido, ¿verdad? Ya sea que si hay muchos dólares dentro de la economía, pues ya saben ustedes de que va a existir, pues, una apreciación, ¿sí? Una apreciación. Y si hay pocos dólares dentro de una economía, pues, es una depreciación, ¿verdad? Es una depreciación. Es como ustedes saben básicamente, ¿verdad, jóvenes? Cuando uno va a un mercado de bienes y servicios, por ejemplo, en la parte micro, por ejemplo, ¿sí? Básicamente la escasez. ¿Qué me está indicando, jóvenes? En este caso, claramente que el precio de un bien pues incrementa, ¿verdad, jóvenes? Y cuando hay abundancia, pues lo que me está indicando es que disminuye, ¿verdad? Disminuye, ¿sí? Disminuye, ¿sí? Ese precio, ¿verdad? Que es lo que claramente lo que vemos aquí, ¿verdad? Si se dan cuenta es, ustedes, para que no se confundan tanto en esto, pues véanlo como un mercado, jóvenes, de competencia, pues, por ejemplo, perfecta, ¿verdad? ¿Sí? De competencia perfecta, ¿sí? De competencia perfecta. Bueno, jóvenes, claramente, ¿verdad? Podemos ir analizando, ¿verdad? ¿Sí? Ir analizando esto, ¿sí? Respecto a desplazamientos, ¿verdad? A desplazamientos, ¿sí? Lo que claramente nosotros, pues, podemos ir viendo, ¿verdad? ¿Sí? Ir viendo esto, ¿verdad? Ir analizando esto. Bueno, jóvenes, vean, pues acá estamos viendo nada más desplazamientos de la oferta, ¿verdad? De la oferta de dólares, ¿sí? De la oferta de dólares, nada más. Pero ahora tenemos que ir viendo también, jóvenes, lo que son desplazamientos de la demanda, ¿verdad? De la demanda. Clic. Perdone, antes de que cambie, y disculpe que le haga tantas preguntas, no logró comprender el de las remesas. ¿Podría repetirlo? Disculpe. Bueno, es como, bueno, básicamente lo que usted me está indicando, ¿verdad? Si hay remesas, obviamente, porque las remesas, ¿cómo vienen a Guatemala? ¿Como quetzales o como dólares? Como dólares. Como dólares. Entonces, si hay muchas remesas en Guatemala, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Hay mucha, como dije, hay abundancia, ¿verdad? O sea, hay mucho dólar en Guatemala. Entonces, Ok. usted por cada dólar va a pagar más o menos. Voy a pagar menos. Exacto. Todo se aprecia. Se aprecia. Entonces, en vez de ser 8, ¿cuánto sería, digamos, en teoría? Sería, por ejemplo, 7.20 o 7.10, por ejemplo, que es lo que tenemos acá, por ejemplo, de 8 a 7.20. O sea, hay un Ok. desplazamiento, ¿verdad? Hacia abajo. ¿Qué es lo Sí, que yo ya. estaba indicando aquí, ve? Comprendo. Muchas gracias, ya entendí. Bueno, jóvenes, vean, pues acá les iba a mostrar algo antes de, solamente me dan chance, voy a buscar algo para que vean ustedes, ¿verdad? De que claramente denme chance, disculpen, les voy a explicar algo acá rápidamente, porque nosotros, ¿verdad, jóvenes? Podemos ir analizando, ¿verdad? Estos determinantes, ¿sí? Dentro de un modelo, ¿verdad? Que un modelo, por ejemplo, un modelo pues econométrico, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver acá, solamente me permiten, creo que aquí estamos. Bueno. Entonces, jóvenes, ustedes como economistas, ¿verdad? Pues economistas que son, ¿verdad, jóvenes? Ustedes pueden ir analizando esta información, que es meramente, pues, cuantitativa, ¿verdad? Pues, cuantitativas, dentro de un contexto o haciendo un modelo, pues, econométrico, ¿verdad? Que es lo que ustedes ya están analizando, ¿verdad? Veamos acá. ¿Sí? Me indican si ven, aquí estamos. Entonces vean ustedes, ¿verdad, jóvenes? Como digo, como economistas, ¿verdad? Vean, ustedes pueden ir analizando, ¿verdad? El comportamiento de cada una de las variables con información, pues, cuantitativa, ¿verdad? Que es claramente que uno la puede buscar en fuentes oficiales, ¿verdad? Vean. Acá vean, acá, si se dan cuenta, es un modelo BIR, ¿verdad, jóvenes? Acá está, ¿verdad? Vean, que básicamente se basa en equilibrios, ¿verdad, jóvenes? De tipo de cambio, ¿sí? Entonces, jóvenes, aquí ven, si se dan cuenta, el tipo de cambio nominal, ¿de qué depende, verdad, jóvenes? Acá están, vean, las variables que, por ejemplo, están tomando acá, vean, que es el ingreso en el extranjero, las remesas, ¿sí? El precio de los commodities, el M1, ¿verdad, jóvenes? Que es el medio circulante. Entonces, con esa información que ustedes, pues, pueden ir obteniendo, ¿verdad, jóvenes? Vean acá. Acá tienen el tipo de cambio en el periodo, ¿verdad? Menos un periodo, menos dos periodos, ¿verdad, jóvenes? También. Acá claramente tienen ustedes el error, ¿verdad, jóvenes? Es importante tomar en cuenta. Y claramente les dan información, ¿verdad, jóvenes? Que ustedes pueden ir determinando, ¿verdad? Si son significativas o no son significativas las variables. Claramente, como ustedes observaron, ¿verdad, jóvenes? De lo que vimos acá, vean acá. Estas variables aquí son significativas, ¿verdad, jóvenes? Son significativas, ¿sí? Vemos los betas
Sí, los betas, que claramente al fin y al cabo son las pendientes o las relaciones entre una variable y otra, ¿verdad? O sea, de la variable independiente, perdón, con la variable dependiente. ¿Sí? Esta Esto, es una regresión múltiple. sí, es una regresión múltiple, ¿sí? Una regresión Ok, múltiple, ¿verdad, jóvenes? Es múltiple, gracias. ¿ya? Claramente. Aquí tiene la variable dependiente, aquí tiene las independientes, ¿sí? Y aquí está el intercepto, que es beta sub 0, ¿verdad, jóvenes? Entonces, vean, jóvenes, acá. Ustedes pueden analizando la información, yo les voy a pasar esas diapositivas, ¿sí? Les voy a compartir yo a ustedes. Entonces, vean aquí, jóvenes, aquí tienen un correlograma para ver la autocorrelación, no hay autocorrelación, vean acá, las variables, y obviamente ustedes ahorita en su curso de econometría van a analizar una serie de supuestos, no sé si lo están viendo ahorita, que es la parte de autocorrelación, heterocedasticidad o homocedasticidad, como ustedes quieran verlo desde cualquier punto de vista, ¿sí? Aplicando diferentes pruebas, ¿verdad? Que vemos aquí, ¿verdad? Que por ejemplo, el R cuadrado ajustado, vean, es bastante alto. Por ejemplo, básicamente el F estadístico, que es una prueba global, ¿verdad, jóvenes? ¿Sí? Y vean acá, el Durbin-Watson, Harkevera. Entonces, vean, es bien importante esto, ¿verdad? Bastantes pruebas que uno pudiera ir haciendo. Como les digo, a plena, a simple inspección, ¿verdad, jóvenes? Vemos que el modelo está bien, ¿verdad? Está bien el modelo, ¿sí? A simple inspección, que ustedes van a ver en su curso de econometría, ¿verdad? Me parecen significativas, un recuadrado bastante alto. Bueno, entonces es importante que ustedes vean esto, que claramente uno, teniendo información, jóvenes, puede ir analizando claramente el comportamiento del tipo de cambio respecto a sus variables, ¿verdad? Que vimos que son de largo plazo, ¿sí? Bueno, ahora, jóvenes, acá. Ya que vimos desplazamientos desde el punto de vista de la oferta de dólares, ahora veamos qué pasa cuando, jóvenes, hay desplazamientos de la curva de demanda de dólares. Bueno, acá, jóvenes, dentro de este contexto, jóvenes, dentro de este contexto vamos a ver dos escenarios, ¿verdad? Dos escenarios, sí, dos escenarios que provocan desplazamiento de la curva de la demanda de dólares. Por ejemplo, ¿verdad, jóvenes? El escenario número 1, acá, esta asterisco, jóvenes, es la tasa de interés, jóvenes, esta tasa de interés es nominal o real, la I. Esa es real. Real, bueno, es la nominal, se recuerdan, ¿verdad? Es la nominal, sí. La I normal, como tal, es el tipo de interés nominal, ¿sí? Pero vean, jóvenes, este tipo de interés nominal, mucho ojo, es el tipo de interés nominal, pero del extranjero. Cuando ustedes en macroeconomía 3, ¿verdad, jóvenes? Cuando veamos variables que tengan un asterisco, nos referimos a variables que hablamos del extranjero, el asterisco. Entonces tenemos el tipo de interés nominal del extranjero, y aquí tenemos ¿qué? El tipo de interés, pues, doméstico, ¿verdad? ¿Sí? Doméstico. O nacional, ¿verdad, jóvenes? Nacional, ¿sí? Jóvenes, aquí claramente ese tipo de interés, jóvenes, ¿qué me está indicando? Que son los bonos guatemaltecos, ¿sí? Bonos claramente del Ministerio de Finanzas, ¿verdad, jóvenes? Que están en quetzales, ¿verdad, jóvenes? Eso es lo que me está indicando el tipo de interés, ¿verdad, jóvenes? Y aquí, jóvenes, este tipo de interés, pues, claramente, que es en el extranjero, básicamente es lo que paga básicamente, por ejemplo, Estados Unidos referente a bonos soberanos, ¿sí? Bonos del Tesoro, que ustedes, pues, creo que vieron un poquito de esto en macroeconomía 2, ¿verdad? Sí, lo que es más de este curso, ¿verdad? Pero igual aquí los analizamos también, ¿verdad, jóvenes? Vean, jóvenes, acá estamos asumiendo, mucho ojo, acá asumimos de que hay que movilidad perfecta de capitales. Aquí no tenemos ninguna restricción, ¿verdad? Acá hay movilidad perfecta de capitales, o sea, acá venimos, podemos comprar ya sea en Guatemala o en Estados Unidos, ¿sí? O en Estados Unidos. Bueno, jóvenes, acá como existe una libre movilidad de capitales, jóvenes, o movilidad, bueno, coloquemos mejor acá, disculpen, coloquemos movilidad o coloquemos acá, existe libre movilidad, ¿sí? De capitales, disculpen, para que se entienda. Luego, como existe libre movilidad de capitales, jóvenes, ustedes como inversionistas, ¿sí? Ustedes como inversionistas, jóvenes, básicamente, como inversionistas nacionales, mucho ojo, ¿ustedes dónde invertirían? ¿En Guatemala o en Estados Unidos?
Depende de qué tan bien resisto el riesgo. Acá como olvidemos de eso, ¿verdad, Camilo? Omitamos eso, sí. Acá como Ok. obviamente hay factores, por ejemplo, que es la seguridad, la corrupción, viceversa, ¿verdad? Acá, como le digo, ahí existe libre movilidad de capitales y olvidemos de lo que usted me está indicando, de riesgo, ¿verdad? Olvidemos de esto. En ese caso, invertiría en Guatemala porque las tasas de interés de los bonos guatemaltecos son más altas a las de Estados Unidos. Pero vea lo que coloqué en la pizarra, Camilo. ¿Sí? Como hay libre movilidad, el IC se puede invertir en ambos países. Exacto, pero vean las tasas de interés, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuál es más alta? ¿La nacional o extranjera? La extranjera, Entonces, ¿dónde invertirían ustedes? en Estados Y el Unidos. extranjero. Exacto, en la de Estados Unidos, jóvenes, en la de Estados Unidos, ¿verdad? Porque claramente recibirían un mayor interés ustedes por esos bonos, ¿verdad? Del tesoro, jóvenes. ¿Ya me entendieron? Sí, porque como independientemente de lo que pasa en los países, olvidemos de eso ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes como ven que la tasa de interés nominal es mayor, ¿sí? Claramente, ¿verdad? En Estados Unidos, ustedes claramente jóvenes van a invertir mejor en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos. Entonces, jóvenes, ¿sí? ¿Qué pasa en este sentido, jóvenes? Vamos a colocar acá. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Bueno, ¿qué pasa con la demanda de dólares antes que nada, jóvenes? ¿Aumenta o disminuye? Ya que se están comprando bonos de Estados Unidos, la demanda de dólares aumenta. Exacto, aumentan. Sí, exacto, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué? Porque vengo yo. Bueno, yo quiero invertir, ¿verdad? Mucho en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacemos como inversionistas nacionales? Vamos vamos básicamente a demandar más dólares, muchachos. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Sí? Ustedes van a demandar más dólares en la economía, jóvenes. ¿Por qué? Porque claramente ustedes quieren invertir en el extranjero. Entonces, ¿qué? Para invertir en el extranjero, ¿qué necesitan, jóvenes? Demandar más dólares. Sí, porque claramente la moneda que claramente ustedes van a necesitar para adquirir ese bono, disculpen. ¿Está claro, jóvenes? Jóvenes, entonces, ¿qué creen ustedes que pasa con el tipo de cambio nominal? ¿Se aprecia o se deprecia? Como hay más demanda, va a ser más caro el dólar. Entonces, va a crecer el tipo de cambio. Pues que, pero ¿hay una apreciación o una depreciación? Apreciación. ¿Hay una? Apreciación. Seguros. Jóvenes, como les digo, ustedes están viendo que es atractivo comprar en Estados Unidos, ¿verdad, jóvenes? Entonces, jóvenes, ¿ustedes qué harían? ¿Pagar más por $1 o pagar menos por $1? Perdone, y tal vez mi confusión viene de que cuando decimos usualmente apreciar, significa que algo crece. Pero en este caso, cuando usted dice apreciar, ¿a qué se refiere? Apreciar. Ajá. ¿Que crece o que baja el tipo de cambio? Es que lo que pasa es que sí es como algo confuso los signos, ¿verdad? Algo confuso los signos, ¿verdad? Sí, vea, pues, cuando hablamos de apreciar, usted por cada dólar está dispuesto a pagar menos, ¿sí? Cuando se aprecia. ¿Entiende? Usted por cada dólar, por cada dólar está dispuesto a pagar menos. O sea, En el cambio, tipo de cuando hay cambio una es más grande. depreciación, perdón, El tipo de cambio es más grande, entonces. no, es menor. Vea, por ejemplo, usted por $1, haga de cuenta, coloquemos tipos de cambio, ¿verdad? ¿Sí? Como base, ¿sí? Usted da cuenta que por $1, ¿verdad? Por ejemplo, inicialmente, coloquemos escenarios, ¿verdad? Escenario, el día de hoy, ¿verdad? Haga de cuenta que usted por $1 está dispuesto a pagar, por ejemplo, 8 quetzales, ¿verdad? Coloquemos, por ejemplo, más 1. Un periodo, por ejemplo, el día de mañana, ¿verdad? Entonces, por $1, por ejemplo, ¿verdad? Usted, por ejemplo, ¿verdad? Va a pagar ahora 7.20. ¿Ahí se apreció o se depreció? Aquí se apreció. ¿Ya? O sea, usted por cada $1 está dispuesto a pagar menos quetzales. ¿Sí? Acá hay una apreciación.
sea, esto, Ok. vea, es negativo, o sea, va hacia abajo. Yo le coloco con flechitas, si quieren ustedes le colocan signo, no hay problema. En cambio, acá, ve, en este escenario, ET más 1, por ejemplo, ET más 2, por ejemplo, el día sábado, ve, por $1, usted viene, bueno, usted está dispuesto a pagar, por ejemplo, 8.50, haga de cuenta. Entonces, acá hay una depreciación, ¿verdad? Una depreciación, ¿sí? Entonces, básicamente aquí también depende mucho de cuánto usted esté dispuesto a pagar, ¿verdad? Sí, en la moneda, ¿verdad? En este caso con el dólar. Y en este caso en particular, como estábamos hablando, ¿verdad, jóvenes? De que ustedes están dispuestos, ¿verdad, jóvenes? A invertir en la economía estadounidense. Entonces, jóvenes, ustedes están dispuestos a pagar más por $1 o menos por $1. Más. Más, ¿verdad, jóvenes? ¿Ustedes están dispuestos a pagar más? Sí. ¿Por qué, muchachos? Porque les conviene invertir más en Estados Unidos, ¿sí? Y ustedes, jóvenes, ¿cómo invierten en Estados Unidos? ¿En quetzales o en dólares? En dólares. En dólares, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ¿ustedes qué van a demandar? Pues dólares. Entonces, van ustedes al mercado cambiario, van al banco, bueno, mire, fíjese que yo necesito dólares. Y hagan de cuenta que los 30, y acá tengo como 32. Jóvenes, todos quieren dólares. ¿Qué pasa entonces con el precio, verdad, jóvenes? Ustedes están dispuestos, ¿qué? A pagar más por $1, ¿me entienden? Porque es más atractivo, ¿qué? Invertir en Estados Unidos. Y para ello, ¿qué necesitan ustedes? Dólares. ¿Me entienden, jóvenes, esa parte? Sí, licenciado. ¿Sí? Los demás jóvenes, ¿está claro? Jóvenes, Sí, licenciado. ¿sí? Camilo, ¿estamos bien ahí claros con esta parte? Sí, perfecto, Lick. Gracias. Sí, como digo, es importante que, como digo ustedes, yo siempre les digo que vean esto como un mercado de competencia perfecta, por ejemplo, de compra y venta, ¿verdad, jóvenes? Nada más. Entonces aquí ya tenemos Q, y acá tenemos entonces, nuevamente acá, lo voy a graficar acá nada más. Jóvenes, entonces, acá nuevamente llegamos al equilibrio, ¿verdad? Tenemos el equilibrio acá. Tenemos entonces aquí S sub 0 de dólares y Q sub 0 de dólares acá. Bueno, acá perdón, de sub 0 de dólares. Jóvenes, entonces, la demanda de dólares se desplaza hacia arriba o hacia abajo, o derecha o izquierda, no sé cómo ustedes quieran verlo. ¿Se desplaza pues qué? A la derecha o hacia arriba, ¿verdad? Hay un desplazamiento, ¿verdad? Acá nuevamente tenemos, ese es el equilibrio, ¿verdad? Con 8, por ejemplo, y aquí vean, hay un desplazamiento hacia la derecha o hacia arriba, como ustedes quieran verlo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, ya tenemos 8.50. Entonces estamos dispuestos, vean, claramente, vean, a pagar más por ese dólar, ¿verdad, jóvenes? Y claramente lo que dijo Camilo, ¿verdad, jóvenes? Vean, aumenta la demanda de dólares, vean, hay un incremento en la demanda de dólares, vean, aquí hay un incremento, ¿sí? Bueno, ahora, jóvenes, también también lo que me estaban comentando ustedes ahorita, ¿verdad? Sí, lo que ustedes me estaban comentando, ¿sí? Bueno, jóvenes, acaba lo que me estaba comentando Sebastián hace un momento, ¿verdad? Así que no lo había comprendido, pero ya básicamente ordenamos ideas, estamos claros, ¿sí? Lo que vamos con Sebastián, lo que me estaba indicando, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Por ejemplo, un escenario 2 o un efecto que pueda hacer un cambio en la demanda de dólares, por ejemplo, ¿qué sucede, verdad? Sí, lo que me estaba indicando, si hay, jóvenes, un incremento en el precio del petróleo. Jóvenes, ¿qué pasa con la demanda de dólares? Entonces, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, jóvenes, claramente. Eso tiene que incrementar. Aumenta la demanda de dólares, ¿sí? Dentro de una economía. Jóvenes, ¿y qué pasa con el tipo de cambio? Entonces, Se ¿se deprecia. aprecia o se deprecia? Se deprecia. Se deprecia, ¿verdad, Juan? Es lo que me está indicando, pues, Camilo, ¿verdad? Perdón, Sebastián, pues, hace un momento, ¿sí? Entonces, jóvenes, sí, como Guatemala, claramente, ¿verdad, jóvenes? Necesita el petróleo, pues claramente necesita básicamente, ¿qué?
adquirir dólares dentro del mercado cambiario. ¿Sí? Entonces, claramente, la demanda de dólares tiene que incrementar, ¿sí? Entonces, claramente, el tipo de cambio que sucede, pues se deprecia, ¿verdad? Se deprecia, ¿por qué? Porque por cada dólar, Guatemala está dispuesto a pagar, pues, más quetzales, ¿sí? Más quetzales. Bueno, jóvenes, bueno, pues, claramente, ¿verdad? Sí. El tipo de cambio, jóvenes, bueno, como tal, ¿verdad, jóvenes? Básicamente, pues, presenta, pues, limitaciones, ¿verdad? Limitaciones como tal, ¿verdad? El tipo de cambio, ¿verdad? Sí. Entonces, jóvenes, nosotros podemos ir analizando este tipo de escenarios, ¿verdad? Dentro de una economía, o sea, si nos conviene o no, ¿verdad, jóvenes? La parte de depreciar o apreciar, ¿verdad? ¿Por qué, jóvenes? Como les comentaba yo en la clase, muchos pensarán, ¿verdad? Que depreciar una moneda es buena, ¿verdad? Porque como uno va a México, ¿verdad? Qué bonito, está todo barato, dirían todos, ¿verdad? Mucho, está barato. Pero en realidad, jóvenes, tenemos que analizar el efecto, ¿verdad? Sí, de la economía respecto a la parte de depreciación o apreciación de la moneda, ¿verdad? Si nos conviene o no, porque no solamente de venir, ¿verdad, jóvenes? Y apreciar o depreciar la moneda, no solamente así de tan sencillo, ¿verdad? Sino que nosotros, pues, debemos de analizar, jóvenes, si nos conviene o no, ¿verdad, jóvenes? La apreciación o la depreciación, ¿verdad? Bueno, pero en este caso dentro del contexto de un mercado real, ¿verdad? De un mercado real o un mercado de bienes y servicios, ¿verdad? De un mercado de bienes y servicios. Es importante que nosotros pues vayamos analizando. Lo podemos ver desde el punto de vista numérico, ¿verdad? Sí, numérico, ¿sí? Entonces, jóvenes, como les dije anteriormente, ustedes lo pueden ver también desde el punto de vista econométrico, ¿verdad, jóvenes? Econométrico, ¿sí? Tampoco es que sea necesario, ¿verdad? Necesario, ¿sí? Ustedes lo pueden analizar desde el punto de vista econométrico, ¿verdad, jóvenes? Viendo variables, ¿verdad, jóvenes? Que son endógenas, ¿verdad, jóvenes? Endógenas, por ejemplo, como el tipo de cambio de la variable endógena o la variable dependiente, y las variables, ¿qué? Independientes o exógenas, ¿verdad, muchachos? O las variables explicativas, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver, jóvenes, ¿sí? Este cambio, ¿verdad? O este comportamiento de las variables, ¿sí? En el largo plazo respecto a un tipo de cambio, ¿verdad? Si se aprecia o se deprecia, ¿verdad? Entonces, jóvenes, el tipo de cambio puede tener un efecto en el mercado de bienes y servicios, claramente, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos acá, vamos a hacer un ejemplo, bueno, creo que no me va a dar tiempo, pero vamos a colocar algo, ¿verdad, jóvenes? Hagamos de cuenta, ¿verdad, jóvenes? Que como economía, ya sea Guatemala o Estados Unidos, ¿verdad, jóvenes? Ya sea que importe o exporte, pues básicamente un bien en particular, coloquemos, por ejemplo, computadoras, ¿verdad? Que claramente, pues, un bien en común, ¿verdad? Que ustedes pueden adquirir, ¿verdad, jóvenes? En el extranjero, o básicamente una economía extranjera puede adquirir en una economía nacional. Bueno, entonces coloquemos acá un escenario base. Escenario base. Bueno, entonces, jóvenes, acá podemos ir colocando, vean, precios. Acá tenemos, vean, el precio en el extranjero, ¿verdad? De un producto, pues, X, ¿verdad? De un producto X, ¿sí? De un producto X. Acá, pues, en el extranjero. Bueno, hagamos de cuenta, ¿verdad, jóvenes? Que en el extranjero, ¿verdad? Mucho ojo, en el extranjero, ¿sí? Vale $500, ¿verdad? Están dólares, muchachos. Están dólares, ¿sí? Y tenemos el precio en la economía nacional. Hagamos de cuenta que sean 4,000, ¿verdad? Pero en este caso está expresado en quetzales. Acá tenemos el precio de la computadora, vean, en una economía, jóvenes, en el extranjero y el precio en la economía local o doméstica, ¿verdad? Y tenemos, jóvenes, el tipo de cambio, ¿verdad? El tipo de cambio al día de hoy, que sea de 8. Pero en escenario básico, tenemos un escenario pues, alterno, un escenario 1, coloquemos un escenario 1. En el escenario 1, ¿qué sucede, jóvenes? ¿Sí? Coloquemos, vean acá. En este caso, hagan de cuenta que posiblemente el día de mañana, ¿verdad, jóvenes? O un escenario alterno para colocar acá 1, ¿sí? El precio, ¿verdad, jóvenes? Vean, se mantiene en la economía, pues, extranjera. En la economía nacional, pues también se mantiene, ¿sí? También se mantiene. Pero, jóvenes, ¿qué pasa entonces en este caso?
con el tipo de cambio. Jóvenes, ¿qué pasó con el tipo de cambio? El tipo de cambio, pues sufrió una depreciación, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, asumimos de que no hubo un cambio en precios, pero hubo un cambio, en este caso en el tipo de cambio, que en este caso, ¿qué sucedió? Que hubo una depreciación en el tipo de cambio. Escenario 2. En este caso, jóvenes, nuevamente, vamos a copiar esto, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Veamos, en este caso, vamos a colocar acá. En este caso, jóvenes, vean, el precio en el extranjero pues se mantuvo. Pero el precio, vean, en la economía nacional, vean, incrementó a 16,000. El tipo de cambio nominal, vean, pues sigue depreciado, ¿verdad? Sigue depreciado. Sí, sigue depreciado. Bueno, jóvenes, entonces es importante ir analizando cada una de las variables, ¿verdad? Que tenemos acá, económicas. Bueno, por ejemplo, jóvenes, analicemos el escenario base. Bueno. Jóvenes, mucho ojo, ¿verdad? Acá claramente, como no hay costos de transporte, no hay costos de envío, no hay aranceles. Olvidemos de todo esto dentro de este contexto, ¿verdad? Para analizar básicamente los escenarios. Olvidemos de todo, todo. Estamos hablando de que estamos comprando nada más, ¿verdad, jóvenes? Y no existe básicamente restricción, ¿verdad? Bueno, jóvenes, en este caso, en el escenario base, ¿dónde me conviene más comprar? ¿En Guatemala o en Estados Unidos? Por ejemplo. En el escenario base, cualquiera de los dos. Exacto, es indiferente, ¿verdad, jóvenes? Es indiferente comprar, ¿verdad? ¿Ya se dan cuenta? Jóvenes, ¿por qué me es indiferente comprar en cualquier país, ya sea en Guatemala o en Estados Unidos? Vean, si hacemos básicamente la conversión, ¿verdad? Muchas así, hagamos una conversión, vean, ustedes, jóvenes, si van a comprar, ¿sí? Si van a comprar, ¿verdad, jóvenes? Sí. Básicamente, al extranjero, ¿verdad? O sea, hagan de cuenta Estados Unidos. ¿Sí ven? Ustedes claramente van a tener un tipo de cambio de 8, ¿sí? De 8. Entonces, jóvenes, acá les va a ser indiferente, ¿verdad? Les va a ser indiferente, vean. ¿Por qué? Porque, vean, en Guatemala está en 4,000. Jóvenes, si quetzalizamos, básicamente, ¿verdad? Sí. Hacemos una conversión, por ejemplo. Si quetzalizamos, ¿verdad, jóvenes? La computadora, que vale 500. En el extranjero, ¿a cuánto sería igual esto? 4,000. A 4,000, ¿verdad, mucha? A 4,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 5 por 8, pues me da 40, ¿sí? O sea, 500 por 8 me da 4,000. Jóvenes, a mí me es indiferente en este escenario, ¿qué? Vean, comprar en Guatemala que comprar en Estados Unidos, me es indiferente, jóvenes. Entonces aquí, jóvenes, acá, en el escenario 1, jóvenes, me es indiferente. Por lo tanto, jóvenes, ¿qué pasa con la demanda agregada? ¿Aumenta o disminuye? Es invariante. Es invariante, jóvenes, no hay ningún cambio, mucha. En la demanda agregada no hay ningún cambio, o sea, no incrementó mi consumo, no incrementó mi importación, exportación, muchas, vean, no hubo ningún cambio, ¿se dan cuenta? Porque me es indiferente comprar en Guatemala que comprar en Estados Unidos. ¿Me entienden esta parte, jóvenes? Entonces, Sí. la demanda agregada, en este caso, ¿qué? Es invariante, ¿verdad? O sea, no hay ningún cambio. Invariante, ¿verdad? Vean acá, es invariante, vean, básicamente, consumir en Guatemala que consumir en Estados Unidos. Ahora vean, el escenario 1. Jóvenes, en el escenario 1, ¿dónde me conviene más comprar? ¿En Guatemala o en Estados Unidos? En Guatemala. En Guatemala. ¿Qué dicen los demás? En Guatemala. Sí, En bueno. Guatemala, ¿verdad? Pues, como digo, ustedes no se complican la vida. Si quieren, conviertan estos 500, vean, ¿sí? ¿Vieron ustedes? Bueno, el tipo de cambio está en 16, ¿verdad, jóvenes? Está en 16, ¿sí? Está en 16, ¿verdad, jóvenes? Si multiplican los 16 por 500, ¿cuánto es eso? Jóvenes. 8,000. 8,000, ¿verdad? Vean, o sea, es más caro comprar, vean,
Básicamente en el extranjero, porque estoy pagando, vean, el doble, ¿sí? Estoy pagando el doble, jóvenes, ¿sí? Básicamente en el extranjero que comprar en Guatemala. Jóvenes, ¿qué variable de la demanda agregada pues incrementa? ¿Se recuerdan, verdad? La demanda agregada está compuesta por ¿qué variables? La demanda agregada está compuesta por ¿qué variables? Consumo, inversión Consumo. y gasto de gobierno. Y exportaciones netas también, ¿verdad? Sí. Gracias. Jóvenes, entonces, ¿qué variable de la demanda agregada incrementa? Las exportaciones netas. Exportaciones netas. Pero, bueno, puede ser, sí, exacto, puede ser exacto. Puede haber una parte aquí, ¿verdad, jóvenes? En el escenario 1. Pero ¿qué variable, jóvenes, que es bien importante dentro de la demanda agregada, pues incrementa también? La balanza comercial. Exacto, la balanza comercial, jóvenes. Pero como guatemaltecos, ¿dónde preferimos consumir? ¿En Estados Unidos o en Guatemala? Jóvenes, como guatemaltecos, ¿dónde preferimos consumir? ¿En Guatemala o en Estados Unidos? En Guatemala. En Guatemala, jóvenes. Entonces, ¿qué variable incrementa? El consumo, ¿sí? El consumo incrementa dentro de la demanda agregada, jóvenes. Y, jóvenes, lo que me están indicando aquí los compañeros, disculpe que no vi los nombres, disculpe. Acá tengo la importación. ¿Qué pasa con la importación? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, muchachos, tiene que disminuir, ¿verdad, jóvenes? Disminuye, sí. Disminuye. Usted no va a importar computadoras, muchachos. ¿Por qué? Porque es caro comprar en el extranjero, ¿me entienden? O sea, ustedes vienen, yo no quiero comprar computadoras, pues no quiero comprar. Pero, jóvenes, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Compra en Guatemala, sí o no? No, Lick. ¿Ah? Tendría que. Tendría que, Estados Unidos sí compra en Guatemala. ¿Por qué? Porque en Guatemala es más barato, ¿verdad, muchachos? ¿Entienden o no? Ujú. ¿Verdad que sí, jóvenes? En Guatemala es más barato, entonces, ¿qué es Estados Unidos? Ah, bueno, como en Guatemala está más barato, pues voy a comprar en Guatemala. Entonces, ¿qué pasa con exportación? Incrementa, incrementa. Y lo que me están indicando aquí los compañeros, ¿verdad, jóvenes? Acá lo que me están indicando, jóvenes, es lo siguiente, ¿sí? Es de que claramente las exportaciones netas, jóvenes, en este caso, ¿qué sucede? ¿Hay una mejora o empeora mi balanza comercial, jóvenes? Pues deficitaria o superavitaria. Superávit. Superavitaria, ¿ver? La balanza comercial es superavitaria, jóvenes. Por lo tanto, jóvenes, de los componentes de la demanda agregada por el lado, ¿verdad, jóvenes? De consumo y por el lado de exportación o por mejoramiento de la balanza comercial, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué pasa con la demanda agregada? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Qué pasa? Aumenta. Y jóvenes, claramente, ¿qué pasa con la actividad económica, verdad? ¿Aumenta o disminuye el PIB? O sea, el producto. Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ¿está claro esta parte o tienen dudas? Está claro. ¿Los demás jóvenes? Sí, licenciado. Claro. Los demás sí estamos aquí claros. Bueno, todo tiene sentido, ¿verdad? Todos como los componentes que claramente que existe una mejora en la demanda agregada sería que básicamente del lado del consumo y también, jóvenes, del lado de la balanza comercial, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, jóvenes, la vamos a dejar aquí el día de hoy porque creo que la licenciada me va a regañar, la licenciada Gloria, ¿verdad? Tiene que ver con ella, ¿sí? El día mañana nos toca clases, vamos a seguir viendo esta parte que es el escenario 2, ¿verdad, jóvenes? Y ir explicando pues otros componentes más, ¿sí? Bueno, entonces, jóvenes, pase feliz noche. Nos vemos entonces el día de mañana. Tenemos clases. Lick, perdone, más o menos no sabe cuándo van a haber notas. Yo creo que tal vez el fin de semana. Ah, va, muchas gracias. Como ustedes son un montón, yo tengo el doble que los demás licenciados, tengo casi el doble, ¿verdad? Es más, sí, son muchos caras. Bueno, tal vez el fin de semana. Gracias, Lick. Feliz Bueno. noche. Bueno, feliz noche. Se cuidan, jóvenes. Feliz noche. Se cuidan. Feliz noche.